¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo un vídeo donde me gustaría hablar sobre los carbohidratos, el índice glucémico y, en correspondencia, cómo evitar ponernos gordos. Hoy en día se ha vuelto a poner de moda todas las dietas bajas en carbohidratos y ese es el motivo tan importante por el cual deberíamos conocer lo que se llama el índice glucémico de los alimentos, concretamente el índice glucémico de los carbohidratos. Es decir, saber cuáles son los hidratos de carbono que menos impacto tendrán sobre los niveles de glucosa en la sangre. Podríamos decir que el índice glucémico, que se conoce con las siglas IG, es un sistema de clasificación de carbohidratos basado en el efecto inmediato que tiene los niveles de glucosa en la sangre. Dicho de otro modo, el IG es la capacidad de un hidrato de carbono, es la capacidad que un hidrato de carbono tiene para elevar la glicemia después de una comida, con respecto a una referencia estándar que es la glucosa pura, que sería 100. La glicemia, para que entendáis el concepto, es la cantidad de azúcar, pongo azúcar entre comillas, es decir, glucosa, que nos encontramos en la sangre. Cuando estamos en ayunas, que es cuando normalmente nos hacemos las analíticas, la glicemia es de aproximadamente 1 gramo de glucosa por litro de sangre. Cuando ingerimos un carbohidrato, al digerirlo, lo transformamos en glucosa, se absorbe en el intestino delgado, generando un aumento de esa glicemia. Y cuanto más elevado es el índice glucémico del alimento que estamos consumiendo, mayor será el nivel de azúcar en sangre, mayor será el nivel de glicemia. Lo ideal sería mantener una dieta de carbohidratos complejos con índice glucémico bajo o moderado. Y de esta manera, a lo largo del día, nuestros niveles de azúcar en la sangre están siempre estables. Nos sentiremos más saciados, o será más fácil que nos sintamos saciados y no tendremos ansiedad de comer a todas horas. Además, nos sentiremos con más energía y, sobre todo, evitaremos que estos carbohidratos se almacenen en forma de grasa en la zona abdominal. Algo que, lógicamente, queremos evitar a toda costa para mantenernos en forma. Por esta razón, es tan importante que el nivel de glicemia en la sangre se tenga en cuenta a la hora de ganar o perder peso. Y por esta razón he recopilado una lista ordenada de alimentos con su índice glucémico desde el más alto al más bajo, que estoy convencido de que será muy útil. Habéis oído hablar de la insulina, ¿verdad? Entonces debéis saber que como respuesta a la glicemia, nuestro organismo lo que hace es actuar de la siguiente forma. El páncreas secreta insulina, que es la principal hormona que regula los niveles de glucosa en sangre, y hace que los azúcares obtenidos a partir del alimento se almacenen en el hígado y en el músculo como glucógeno. Partíamos de la glucosa y se almacenan como glucógeno. Pero una vez que están cubiertas estas reservas, se almacenan en el tejido adiposo como grasa. ¿Entendéis un poquito el proceso? Dicho de una forma más coloquial por muchos médicos, la insulina es la hormona de la obesidad. Bien, veamos esa lista, que es una lista larguísima, pero yo os voy a dar los que considero más importantes o que son más comunes dentro de la alimentación mediterránea o dentro de la alimentación en general. Primero, veamos los alimentos y productos que tienen un índice glucémico elevado. En el top nos encontraríamos el sirope de maíz. En realidad, todos los siropes tienen un nivel de glicemia, un índice glucémico, muy alto. El sirope de maíz lo tendría de 115. En el top 2 estaría la maltosa. Cuidado, que es el azúcar de la cerveza. De ahí que esa barriga cervecera muchas veces, ya sabéis por qué viene dada, porque el azúcar que consumimos de la cerveza, aunque sea cerveza sin alcohol, hace que se estimule muchísimo por parte de nuestro páncreas la secreción de insulina y eso hace que nos engorde una barbaridad. A partir de ahí tendríamos otros conocidos, el de índice glucémico 100, que es la glucosa, la dextrosa, el azúcar como tal, ese sería el punto medio, pero que, como ya os he dicho, la cerveza y el sirope de maíz estarían incluso por encima. Luego a ese nivel nos encontraríamos todos los siropes. Un poquito por debajo, con un índice glucémico de 95, estaría la harina de arroz. Cuidado, cuando yo suelo consumir harina de arroz, pero la consumo en momentos donde quiero que el índice glucémico sea alto, antes o después del entreno, pero no lo consumiría a media tarde o por la noche. El pan blanco también tiene un índice glucémico altísimo, de 90, y también encontraríamos la miel con 85.
Arroz inflado, arroz de cocción rápida, zanahorias cocidas. Cuidado con las zanahorias cocidas, que no tiene nada que ver con la zanahoria cruda, la veremos más adelante. La zanahoria cocida tiene un índice glucémico alto de 85. Las palomitas, incluso palomitas sin azúcar, las palomitas que tomamos cuando vamos al cine, cornflakes, harina de trigo blanca, también tienen el índice glucémico bastante alto. Dentro de las frutas, hablaremos de la fructosa, pero concretamente la sandía, que parece que no hace nada. Pues mira, en verano está fresquita, me calma la ansiedad, me como un par de tajadas de sandía. Vale, es verdad que la sandía lleva mucha agua, pero la fructosa, el azúcar que contiene la sandía, tiene un índice glucémico de 75. Cuidado con ella. Dentro de los arroces, el arroz blanco también tendría un índice glucémico bastante alto, de 70, en cambio luego veremos otros tipos de arroces que tienen el índice glucémico bastante más bajo. Dentro de las frutas habíamos hablado ¿De cuál era? ¡Ay, que me viene a la mente! La sandía, perdón. Es claro, decirlo de memoria no es tan fácil, ¿eh? Y también tendríamos el plátano maduro, que tiene un índice glucémico de 60. Luego veremos que el plátano verde tiene un índice glucémico mucho menor, con lo cual el mismo alimento, dependiendo del punto de maduración, ya cambia. Podemos pasar ya a los alimentos de índice glucémico medio, es decir, por debajo de 50. Tendríamos frutas como el kiwi, el mango, zumos de piña, que tienen un índice glucémico de 50. Luego tendríamos el boniato, que tiene el índice glucémico también de 50, y como habíamos comentado, las patatas fritas o la patata en general tiene el índice glucémico bastante más alto, aunque calóricamente sean muy similares. El trigo sarraceno, que es algo que también suelo recomendar mucho a través de la experiencia que he tenido de trabajar con el doctor Antonio Hernández, tiene un índice glucémico de 50. Y luego nos encontraríamos diferentes tipos de arroces, que yo los suelo utilizar bastante también, como es el arroz basmati largo y el arroz integral, que también tienen el índice glucémico de 50, más bajito que el arroz blanco normal como tal. Habíamos dicho que el plátano maduro tenía el índice glucémico de 60, que se encontraba dentro de la lista de los altos. En cambio, el plátano verde bajamos ya a 45. Si hablamos de panes, no tiene nada que ver un pan blanco de harina refinada con un pan de centeno integral, o en general el pan integral 100%, que tiene un índice glucémico ya de 40. Lo mismo ocurre con los copos de avena, que el índice glucémico es el mismo que el pan integral, 40. Y en tercer lugar pasaríamos ya a la lista de los alimentos con índice glucémico bajo, los que de algún modo estimulan poco la secreción de insulina por parte del páncreas, con lo cual nos engordarán menos. Aquí encontramos el pan de guasa de fibra, que tiene solo 35, el arroz salvaje, que aún tiene menos que el arroz basmati y el arroz integral, solo 35 también. ¿Os acordáis que la zanahoria cocida tenía un índice glucémico altísimo? Estaba en el top, casi en 90, 85, 90. La zanahoria cruda, por otro lado, solo tiene el índice glucémico de 30. Aunque calóricamente sean iguales, para que veáis que son dos alimentos que al final el organismo los va a aceptar de una forma totalmente diferente. La fructosa, en general, es un azúcar con índice glucémico bajo, solo de 20, y por eso es tolerable para diabéticos, y por eso se hacen tantas galletas y alimentos que dicen que son para diabéticos, porque en lugar de azúcar lo que hacen es contener fructosa. Eso no quita, ojo, que contengan las mismas calorías, ¿eh? Estamos hablando del índice glucémico, que es lo que controla la glicemia. Y luego, lógicamente, pues si nos vamos a los frutos secos, todos los frutos secos tienen un índice glucémico muy bajo, tan solo de 15, porque básicamente son proteínas y grasas. Los carbohidratos que llevan son mínimos. Verduras, hortalizas, champiñones, setas, pepino, pimiento, jengibre, espárragos, todo eso tiene un índice glucémico bajísimo, solo de 15, lo mismo que la lechuga. El vinagre es una sustancia que solo tiene el índice glucémico de 5, pero es que además el vinagre contiene una sustancia, decía, que es el ácido acético, que lo que hace es, añadido a otras comidas, hace rebajar el índice glucémico. Es decir, si a un arroz blanco le ponemos unas gotas de vinagre, conseguiremos que ese mismo arroz disminuya su índice glucémico. Curioso, ¿verdad? Es un truquillo interesante.
Y luego, lógicamente, si nos vamos a las carnes, a los pescados, el índice glucémico es 0, porque tanto las proteínas como las grasas, al no contener carbohidratos, no tienen ningún tipo de índice glucémico porque es algo que pertenece única y exclusivamente a los carbohidratos. Pues nada, espero haberos ayudado un poquito a la hora de confeccionar vuestro plan de nutrición para que tengáis en cuenta que no solo son importantes las calorías, no solo es importante cuadrar macros, sino la procedencia de esas kilocalorías. Entonces, dependiendo del alimento, el carbohidrato, las calorías del carbohidrato serán las mismas, pero el índice glucémico será diferente y el impacto en nuestro metabolismo, lógicamente, también será diferente.